análisis dimensional de unas ecuaciones. Y les comento, el día de hoy vamos a realizar la evaluación integradora, es decir, el parcial 1. El parcial 1 se va a conformar de dos partes, chicos. La primera va a ser resolver conceptos en un Google Forms. Ese Google Forms va a tener un horario de... todo el día de hoy va a estar abierto para que ustedes puedan resolver. Y voy a mandar por correo ejercicios que hay que resolver en su cuaderno. Después tomarle una fotografía y enviar, o imprimir el examen y resolver sobre las hojas de examen. ¿De qué van los temas? Sistema Internacional de Unidades, presión, temperatura, calor, energía y trabajo, ¿vale? ¿Dudas aquí? Entonces, repito, el examen parcial es dos partes. La primera es teoría y la segunda es la parte práctica, o sea, parte de ejercicios. La teoría se resuelve hoy, en el transcurso del día, y la práctica tenemos hasta el miércoles para entregar nuestro examen, ¿sale? Si alguien tiene duda, levante su manita, por favor. ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Vamos a compartir pizarrita para iniciar. Ok. Bueno, entonces la última sesión comentábamos que los balances de energía, bueno, pues refieren a la cantidad de energía cinética, potencial, energía de presión y energía interna que entran al sistema. Se lleva a cabo un proceso, una operación unitaria, en este caso que refiere a energía, y se concluye el proceso. Ese proceso lleva igual energía cinética, energía potencial y energía de presión. Entonces, nada más reiteramos. Cuando hablo de estado estacionario, quiere decir que no tengo cambio en las variables. Normalmente hablo de estas variables: presión, volumen y temperatura. Y bueno, esta es la ecuación general, y nada más puntualizando que pues en función a los flujos de entradas y salidas, pues voy a tener mi balance. Entonces nada más pusimos un pequeño ejercicio y escribimos la ecuación que resultaría de ese ejercicio si hacemos el balance de energía. Flujo 1 por su entalpía 1, flujo 2 entalpía 2, flujo 3 entalpía 3, más el calor que está ingresando al sistema es igual al flujo 4 más el trabajo, más la derivada parcial de la densidad, la energía interna, el volumen con respecto al tiempo. Y bueno, entonces vamos a revisar tablas de vapor. A ver, ¿quién tiene a la mano sus tablas de vapor? Díganme qué elementos tiene. ¿Qué es lo que observa en las tablas de vapor? Que tiene, bueno, las que tengo yo, ¿Sí? Unas están en función de la temperatura y en otras de la presión, y en
en el caso del vapor saturado con agua. Okay. Y en el sobresaturado está igual en función de temperatura y presión, pero ya maneja más datos. Ok. Bueno, entonces, cuando yo normalmente tengo un dato de temperatura, para los que tienen unas tablas similares a las de su compañero, voy a compartir otro archivo, permítanme tantito. Y ahorita ahora no, primero hacemos esto. Entonces buscamos datos de temperatura, y si yo me refiero a a presión, tengo datos de presión, entonces lo que hago es irme a los datos de presión y hacer uso de las hojas que vienen con presión. Entonces ahí queda claro. Entonces, si yo tengo un dato de temperatura, ocupo los valores que en la primera columna refieren a temperatura. Si tengo presión, me voy a los valores de presión y sin mayor problema. ¿Cuál es la diferencia? Pequeños decimales, chicos. No es una gran diferencia. Son decimales muy, muy, muy poquitos. Y bueno, el detalle está en que esas tablas de vapor, la sesión pasada, yo les decía que derivan de un diagrama, el diagrama de Molière. Entonces, si ustedes recuerdan el diagrama de Molière es algo así. Entonces, tenemos presión y tenemos temperatura. Entonces, yo ubicar un valor dentro de esta tabla, pues si se dan cuenta, no es una situación lineal, sino es una curva que asciende y luego desciende. Entonces los valores que vamos a tener pues van a distar de un libro a otro. Decimales, centésimas, milésimas de diferencia. Pero no hay ningún problema mientras nosotros sepamos utilizar las tablas de vapor. Bueno, y aquí hay otra cosa muy importante que hay que considerar. Lo que no hay que olvidar, chicos, es que ya vimos que era el calor latente. A ver quién me ayuda con participación. ¿Qué era el calor latente? Adelante, a ver, permítanme, dejen ver quién está levantando la mano. A ver, Andrés. Es el calor que se necesita para que haya un cambio de estado. Ok, ok, bueno, los demás ya bajaron su manita, no hay problema. Ok, entonces muy bien, es un calor que se requiere para el cambio de estado. ¿Cuántos cambios de estado podemos tener? ¿Quién me dice? Ay, perdón. ¿Quién me dice qué tipo de calor latente podemos tener? A ver, José Antonio. Hay 6. Ajá, 6. Dime un ejemplo. Por ejemplo, fusión. Fusión, ok. ¿Y qué pasa en fusión, José Antonio? Va de sólido a líquido. Ok, vale, muy bien. Entonces ese es un cambio, es lo primero que tenemos que tener ahí. Ahora, otra cosa que no podemos olvidar es qué es la entalpía. A ver, ¿quién me dice qué es la entalpía? ¿No? A ver si hay participaciones. A ver, vamos con Chimal, por favor. Bueno, de lo que recuerdo, creo que era el producto de la energía interna por la energía de presión. Ok, entonces estamos hablando de que la entalpía pues es una propiedad termodinámica. ¿Qué va a ser esa entalpía o cómo se define? Pues la energía interna, ¿no? La energía interna va a ser calor más trabajo más la presión que se genere por el volumen que se genere de un cierto vapor, ¿no? Bueno, muy bien. Y vamos a hablar de este diagrama. En este diagrama tenemos presión y volumen. Cuando yo tengo esto voy a hablar del líquido saturado
y de vapor saturado. Y en la parte de abajo voy a tener el punto triple. Y este puntito que estoy señalando es el estado crítico. ¿Dónde hemos visto este diagrama? ¿En termodinámica algo? Bueno, este diagrama es de termodinámica, ¿no? Entonces, ¿qué sería el líquido saturado? Bueno, pues pongan atención y tomen nota, por favor, chicos. Es el líquido que a una presión y temperaturas está en equilibrio. Entonces yo voy a decir una presión de 760 milímetros de mercurio y temperatura de 90 grados. Entonces cuando yo hablo de esas dos condiciones, presión-temperatura, el líquido está en equilibrio. Es decir, hay puras partículas de líquido, no estamos hablando de ningún otro tipo de partículas. Entonces, ¿claro este concepto? Sí. Ok. Entonces, el líquido saturado es líquido en equilibrio a una presión y temperaturas dadas. Ese es el detalle. Ahora vamos con vapor saturado. Entonces, el vapor saturado es exactamente vapor que está en equilibrio a una presión y temperatura. Vapor que está en equilibrio a una presión y temperatura. Entonces voy a hacer un pequeño esquemita para que quede entendido esto para alguien que tenga sus dudas. Entonces yo tengo aquí un recipiente y entonces esto de la parte de abajo es agua, yo le administro calor, llega a una presión a una temperatura, es decir, comienza a cambiar de estado y entonces el vapor pues va a escapar. Entonces el vapor se va a formar cuando las moléculas del líquido se mueven rápidamente, hay un cambio de estado, pero para que esto suceda, pues tengo que tener una presión y una temperatura. Y de lo que estamos hablando es que el líquido, bueno, pues sale, tenemos un recipiente cerrado. Entonces lo que estamos haciendo aquí es formación de vapor. Las moléculas del líquido se mueven rápidamente, logran salir y se escapan. Es decir, tengo una olla, estoy haciendo sopa, va a ebullir, no la tapé y entonces el vapor escapa. ¿Sale? ¿Hasta aquí bien? Sí, profesor. Sí, maestra. Ok, vale. Bueno, entonces tengo esa misma olla, pero ahora lo que estoy haciendo es la tapo. Le pongo una tapa para que haya una ebullición más rápida. Entonces, el líquido, sus moléculas se mueven rápidamente y esas moléculas pues van a generar un cambio de estado porque hay un movimiento muy acelerado en ese líquido. Entonces comienza una ebullición, también tengo unas condiciones. Esto de aquí es líquido, pero ahora mi diferencia es que mi recipiente está cerrado.
Entonces, el vapor se forma en el recipiente cerrado, algunas moléculas regresan al líquido y a medida que las moléculas del líquido salen, pues aumenta la presión, llegando a un valor máximo. Ajá. Entonces, ese valor máximo pues se logra y ya no va a haber cambio de las moléculas, entonces se dice que ese vapor está saturado. Entonces, ¿cuándo vamos a lograr vapor saturado? Cuando tenemos por así decirlo, un recipiente cerrado. Es decir, cuando yo hago pasar vapor, pues por una tubería. ¿Cómo lo genero? Pues con una caldera. Tengo agua, voy a tener ahí ciertas condiciones y entonces de presión y temperatura, cuando el líquido llega a su equilibrio y ya no puede transformarse, se transforma en vapor, ya se llegó al máximo, sin problema tenemos vapor saturado. Entonces esa es la diferencia entre vapor y vapor saturado. Ahora regreso tantito al diagrama. ¿Qué es el punto triple? Esto lo vimos en termodinámica. ¿Qué es el punto triple? Es el punto donde coexisten las tres fases. Es el punto donde coexisten las tres fases. Muy bien. Es decir, el líquido, el sólido y el vapor están en equilibrio. Muy bien. ¿Qué es el estado crítico? ¿Alguien recuerda? Ok. Entonces el estado crítico es cuando cuando ya no es posible, que el líquido se transforme en vapor. Cuando ya no es posible que el líquido se transforme en vapor. Bueno, y aquí vamos a tener otro concepto. Ese otro concepto está relacionado con el vapor. Y tenemos vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. ¿Y qué sería el vapor sobrecalentado? Es un vapor que a presión igual al vapor saturado, o sea, por ejemplo, una atmósfera, ¿no? Tiene mayor entalpía y está en desequilibrio. Entonces, es vapor que a presión igual que el vapor saturado, tiene mayor entalpía y está en desequilibrio. Entonces, nada más recuerden, si tenemos una atmósfera, bueno, pues ese vapor va a tener más entalpía a esa atmósfera que imaginemos está el vapor saturado y todo está en desequilibrio, es decir, las moléculas están como loquitas, ¿no? Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Ok, bueno. Entonces ahora sí nos vamos a ir a las tablas de vapor, chicos. Voy a compartir las tablas de vapor que yo tengo y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces dejo de compartir aquí y me voy a las tablas de vapor. ¿Todos están viendo las tablas de vapor? Sí. Ok, vale. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Por eso es importante, número uno, tener las conversiones rápidas. Número 2, saber qué es la entalpía. Número 3, saber interpolar rápidamente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a conjuntar lo que ya aprendimos que es presión absoluta, porque ese es un término que viene dado aquí. Es un término que viene dado aquí, perdón. No, bueno.
Entonces, voy a regresar. Presión absoluta. Entonces, el valor que me está dando es de presión absoluta. Tengo entalpía y voy a hacer aclaración. Entonces, algunos de ustedes tienen en sus tablas de vapor el término HF. Ese término HF refiere a entalpía de líquido saturado. ¿Vale? Algunos de ustedes tienen como tal la palabra entalpía de líquido. Bueno, no pasa nada. Entonces, nada más tome nota. Algunos también van a encontrar así. Entonces podemos encontrar esa HF, una H mayúscula HLIC, que refiere a entalpía de líquido, o las palabras entalpía de líquido. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Luego vamos con el otro término. HG va a referir a entalpía de vapor saturado. Y pueden encontrarla como H del vapor. Entonces, cualquiera que sea el término, no pasa nada, está bien. Ahora, ¿qué es el término del medio? HFG, entalpía de líquido vapor. Ok. Esto es el calor latente. Y en algunos casos, este valor no está. Bueno, y entonces, ¿cómo lo determinamos? Bueno, pues muy fácil. Aquí las unidades de la entalpía específica están en BTUs libres. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a considerar la presión de... Voy a avanzar tantito. 14.7, que es esta que voy a señalar aquí. 14.7. Y 14.7 refiere a una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces les voy a pedir, por favor, que la entalpía del vapor, que es 1150.5, este valor, saquen su calculadora, 1150.5 menos 180.2. ¿Cuánto les da? El valor del medio. Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer si yo no tengo el valor de calor latente en mis tablas? Fácil. Siempre resto el vapor menos el líquido. Siempre. ¿Vale? Para calor latente, ¿verdad, maestra? Sí, siempre. Entonces sería H de vapor menos H de líquido, si es que lo tengo así, o HG menos HF. Un delta de entalpía. Siempre, 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 siempre. Entonces, mis tablas no tienen eso. Entonces el calor latente lo calculo como entalpía del vapor menos entalpía del líquido. Siempre. Ahora, ¿qué otra cosa nos va a interesar? Bueno, voy a moverme tantito de estas tablas porque estas inician con presión. Bueno, nos decían hace un momentito. Pero es que las mías también hay una columna que inicia con temperatura. No, y esas no las puse. Ok, bueno, no pasa nada. Ok. Entonces,
Si yo tengo valores de presión, me voy al dato de presión y leo lo que me interesa. Estoy aquí, por ejemplo, y leo lo que me interesa. No, que ahora me interesa temperatura. Bueno, pues la temperatura que me dieron es esta y los valores que me interesan son estos. Ok, entonces leo, no pasa nada. No pasa nada y si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso, pues también tengo una columna que dice presión absoluta del otro lado. Entonces es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la entropía? ¿Qué sucede con el volumen específico? Estos son valores que se dan aquí en estas tablas, chicos. En el caso de los balances de energía, estas dos columnas no las vamos a ocupar, pero sí las van a utilizar en otras asignaturas. Exactamente lo mismo. Entropía de líquido, entropía del vapor, entropía de líquido-vapor. Volumen del líquido, volumen del vapor. Y ya. Temperatura, aquí es temperatura del líquido y es la temperatura a la que está la sustancia. Entonces, en este caso solamente nos vamos a basar en entalpía. Tenemos BTUs. Si el problema nos pide que trabajemos en sistema inglés, bueno, pues sin problema. Pero si el problema nos dice que ocupemos el sistema internacional, entonces tendremos que hacer una conversión. Yo voy a decir, quiero el valor con una presión absoluta, calcule la entalpía del líquido saturado a 0.57. Pues bien fácil, ¿no? O sea, ya tengo aquí los valores, pues ahí cercano. No. Entonces tengo que interpolar. Entonces, por eso les decía que es importante este punto. Que es importante este punto, porque tengo que interpolar. Yo quiero un valor de 0.57, entonces me voy y reviso mis tablas y hago una interpolación entre estos dos valores. 0.55 y 0.60. ¿Dudas aquí? No, maestra. Bueno, entonces, pues ya vimos las tablas, no tenemos duda de lo que nos están explicando en este momento. Bueno, pues vamos a aplicar las tablas, ¿no? Porque vamos a aprender a hacer uso de esta información. Entonces vamos a hacer un ejercicio, chicos. Tomen nota, por favor. Si se ocupa un evaporador, de película ascendente al vacío, si se ocupa un evaporador de película ascendente al vacío, coma, ¿a qué temperatura ebulle la solución? Punto y aparte. Considere la presión atmosférica de Cuautitlán Izcalli. Considere la presión atmosférica de Cuautitlán Izcalli. Inciso A. Si la presión de vacío es de 44 centímetros cúbicos. Si la presión de vacío es de 44 centímetros cúbicos. Inciso B. Si la presión de vacío es de 30 centímetros cúbicos.
Eh, 30. Gracias. De nada. E inciso C, si la presión de vacío es de 40 centímetros cúbicos. Voy a regresar a la pizarrita un segundito. ¿Cuánto en el último, perdón, profesora? 40. Gracias. Ok. Entonces, el ejercicio es... ¿A qué temperatura ebulle la solución? ¿Qué hacemos primero, chicos? ¿Quién me dice? ¿Qué hacemos para calcular, para determinar la temperatura de ebullición? Calculamos la presión absoluta. Primero, ok. Entonces vamos a calcular la presión en función de mis tablas de vapor. Si yo tengo libras fuerza, pues yo les sugiero que ahorita consideremos libras fuerzas. Sí, perdón, libra fuerza. Si yo tengo pascales, transformo a pascales. Si yo tengo presión en milímetros de mercurio. Entonces, hagan por favor la determinación primero de la presión absoluta. ¿Cuál es la presión de Cuautitlán Izcalli, chicos? Perdón. 580. Perdón. No sé, adelante. 585 milímetros de mercurio. Uh-huh. Perdón, aquí son centímetros, no sé qué les dije. ¿Sí les dije centímetros? Nos dijo centímetros cúbicos o algo así. Ay, perdónenme, centímetros de mercurio. Una disculpa. Ok, entonces número 1, determine la presión absoluta. Ok, determina la presión absoluta. Vamos a ver. Caleb, ¿cómo determino la presión absoluta de un sistema si tengo vacío? ¿Cómo? ¿Me puede repetir la pregunta, maestra? Sí, claro. ¿Cómo determino la presión absoluta si tengo presión de vacío? O sea, la presión absoluta es igual a ¿qué? ¿No, Caleb? Voy, estoy buscando. Sí. Eso no hay que olvidarse. Si se nos olvida, ya estamos fritos. Un segundito, chicos. ¿No? Ok, a ver, vamos con... Bueno, Caleb, no te preocupes. Vamos a ver. A ver, José. Ya, maestra, es ¿Ya? presión absoluta es igual a presión atmosférica menos presión de vacío. Uh-huh. Sí. Ok. Abusadillos. Presión de vacío. Ok. Bueno, pues entonces damos unos 6 minutitos, chicos, para calcular.
No se olviden que hay participaciones, entonces, ok, ponte participación, Caleb, ahí andábamos. No se me vayan a dormir. Ahorita que están en su casa, échense su cafecito mientras toman la clase. Ok, entonces va a haber participación para quien me diga la presión absoluta en las unidades que tenga, del inciso A, el inciso B y el inciso C, ¿sale? De acuerdo a lo que tienen en sus tablas de vapor. Si está en pascales, ya les dije que no hay problema ahorita. Si está en libras fuerzas, no hay problema ahorita. Si está en atmósferas, en lo que tengan ahí, sin problema, ¿vale? Entonces damos 5 minutitos para poder resolver este ejercicio. Maestro, se tomaron los 580 centímetros de mercurio, ¿era lo de Cuautitlán Izcalli? 585, eso no se les olvide. 585. Ok, gracias. No, de nada. En este ejercicio no olviden que primero hay que convertir cada presión y después hacer la resta, chicos.
Ok, ¿listos? Sí. Ok, a ver, ¿quién me da el inciso A en el valor que tenga? Entonces, inciso A, presión absoluta. Ok, a ver, Yoreli. Bueno, mi tabla estaba en kilopascales y mi inciso A me da 19.3317. 19 punto 3317. kilopascales. Así es. Vale, muy bien. A ver, Mauricio, el inciso B. Bueno, 38 kilopascales. No sé si soy yo, Mau, pero no te escucho mucho. Dio 38 kilopascales. ¿38? Sí. Ok. ¿Y el inciso C quién lo tiene? Que me pueda... Mauricio, ¿tienes el inciso C? Sí, son 24.666. 24.666. ¿Qué unidades? Kilopascales también. Ok, muy bien. Ok, entonces sin problema. Obviamente quien tenga la presión absoluta en otras unidades, pues no hay ningún inconveniente. Ajá. Entonces, es presión absoluta. ¿Alguien tiene el valor del inciso A en libra fuerza pulgada cuadrada para que podamos revisar cómo tenemos que hacer la lectura en las tablas? Creo que yo lo tengo. A ver, por favor. En el A me salió 2.8038. Sí, vamos. Uh-huh. En el B 5.5109. Ok. Y 3.5773. 5773, ¿verdad? Ajá. Gracias. Muy bien. Entonces voy a tomar el primero. ¿Por qué lo tomo con psi? Bueno, porque yo tengo psi. Y entonces lo que quiero es nada más que ubiquemos cómo leer los valores y sin mayor problema. Les comento, esto no es ficticio, así trabaja el evaporador de la nave. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con las conversiones? ¿Con cómo sacamos la presión absoluta? ¿No? ¿Dudas? No. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es leemos en tablas de vapor la temperatura. Ok, entonces, bueno, pues me voy a ir a las tablas de vapor, voy a tomar un solo ejercicio. Ustedes vayan buscando sus tablas, teniéndolas a la mano para poder. Voy a buscar 2.8038. Entonces, 2.8038. Y es mi presión absoluta. Entonces, me voy a buscar 2.80. Estoy aquí. Entonces, mi valor está entre estos dos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? 2.8038. Entonces, tengo que hacer una interpolación. ¿Entre quién y quién? Entre 2.7013 y 2.9469. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Voy a regresar nada más tantito para que ubiquemos. Estoy buscando la temperatura. En este caso,
la temperatura requiero que esa sí me la conviertan a Kelvin. Entonces estoy buscando, voy a buscarla en Celsius, que es un poco más fácil. Nada más le sumo los 273 y ya tengo mi temperatura. Entonces, en este punto, ¿hay alguna duda? ¿No? Entonces lo que yo tengo que hacer, obviamente, es, pues el valor va a estar entre estos dos. Vamos a ver cuál es el valor. Entonces les voy a pedir que hagan su interpolación. Si es que tienen que hacer la interpolación, si tienen el valor exacto, sin mayor problema. Entonces, ¿cuántos decimales tengo que tomar yo en esas tablas? Pues tengo que tomar 4 decimales. ¿Ok? Entonces, resuelvan, por favor. Vamos a dar unos 5 minutitos más, 6 minutitos más, para que encuentren la temperatura a la cual ebulle el agua considerando esa presión absoluta. Ok, adelante, Sebastián. Esta es la de la primera presión absoluta, ¿verdad? Es la primera presión absoluta. En el me dio caso, 59.10 grados centígrados. 59.10 es correcto. Ok, entonces voy a dejar de compartir aquí. Chicos, voy a dejar de compartir aquí. Lo único que hicimos fue cómo es que localizamos los datos, eso es sin mayor inconveniente. Y regreso a la pizarrita. Ok. Entonces, inciso A, 59.1 grados Celsius, ok, lo vamos a pasar a Kelvin. Inciso B, cuando lo tengan, inciso C, cuando lo tengan, por favor. Ok, quienes vayan participando, pónganse palomita. El inciso B se lo vamos a pedir a Axel. Y el inciso C a Jimena Saray. Y quien quiera participar con las conversiones sin mayor problema. La temperatura en centígrados del inciso B es 74.71. Ok, Sebastián, 74.71. Nada más damos espacio a las participaciones de otros chicos, Sebastián, por fin. Se murió mi... Esperen un segundo. Sí es correcto el valor. Profesora, ¿le puedo dar la temperatura en Kelvin? Esa que ya tenemos ahí. Sí. Es 332.25 Kelvin. Y el otro era 74. ¿Qué, Sebastián, habías dicho, perdón? Ese me fijé. 51. Gracias. A ver, Andrés. Ese sería 347.66 Kelvin, ¿no? Sí. Sí, ok.
El inciso C, Jime. En mis tablas no tengo exactamente el 24.666, pero está el 24.558, ¿se lo doy igual? No, hay que interpolar. Ah, ok. Siempre hay que interpolar. Uh-huh. Ese es el problema de estas cuestiones. Entonces, ¿qué es más eficiente? Aprender a usar mi calculadora e interpolar que hacerlo manualmente. ¿Vale? Ok, damos unos minutitos, Jimmy, a ver si puedes interpolar. Axel, ¿tendrás el valor? Sí, es 64.27. Ok, si en los decimales tenemos 64.6, 64.5, 64.32. ¿Voy a estar mal en el ejercicio? No, chicos, no se preocupen. Mientras el primer valor sea correcto, o sea, 59 y ya los decimales de acuerdo a sus libros. Recuerden que estos datos que estamos sacando son de un gráfico. Entonces les reitero, el gráfico no es lineal, por lo tanto va a haber variación entre lo que me diga Axel, entre lo que me diga Jime, entre lo que me diga Andrés, etcétera, los que han participado ahorita, ¿no? Sebastián. Entonces no se preocupen. Adelante, Carla. La temperatura en grados Kelvin del inciso C sería 337.42. ¿600? No. No, 337.42. Ok, a ver, ¿está bien lo que escribí? Sí, está bien. Ok, gracias, Carla. Participaciones ahí. Entonces, no pasa nada, chicos. Ajá. Mientras los valores, o sea, si yo pongo un ejercicio y pone 74.57 y alguien me entrega 74.51, ¿va a estar mal? No, reitero, voy a revisar el número entero y no importando los decimales, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda con este ejercicio? No, profesor. No. Ok, vamos a hacer un segundo ejercicio con tablas de vapor y ahorita vamos a hacer el balance. Ok, entonces el número 2 es el ejercicio 2. Determine la variación de entalpía de una libra de agua determine la variación de entalpía de una libra de agua en BTU sobre libras Perdón, ¿puede repetir lo último, maestra, por favor? Sí. Determine la variación de entalpía de una libra de agua en BTU sobre libras y kilojoules sobre kilogramo para inciso A. Calentamiento del agua
de 40 grados Fahrenheit a 240 grados Fahrenheit. Ajá, ese es el inciso A. Y el inciso B, vaporización del agua de 40 grados Fahrenheit igual a 240 grados Fahrenheit. Ok. Entonces, cuando yo digo variación de entalpía, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A una diferencia? A una diferencia. Entonces, esa diferencia va a ser un delta H. Eso es lo que yo estoy buscando. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, en el inciso A estoy hablando de calentamiento de agua, va de 40 a 240. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay un cambio de estado o no hay un cambio de estado? No, no hay Sí, cambio. No está ebulliendo el agua. Ajá. Entonces, lo que yo estoy diciendo es la entalpía del líquido a 40 grados Fahrenheit, a 240 grados Fahrenheit, menos la entalpía del líquido a 40 grados Fahrenheit. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues no me dan más datos, entonces, cuando no me dan más datos, supongo que la presión atmosférica es de una atmósfera, valga la redundancia, o 760 milímetros de mercurio, o 101 kilopascales, ¿no? 101 pascales. 101,000 pascales. Ok, entonces, lo único que yo voy a hacer aquí es buscar las entalpías del líquido a esa temperatura en específico. En este caso me están dando grados Fahrenheit. Yo tengo que revisar si mis tablas de vapor están en Celsius, si mis tablas de vapor están en Kelvin, en qué están mis tablas de vapor. Entonces me voy a ir a la columna específica de entalpía del líquido y ya. ¿Dudas aquí? Entonces yo voy a buscar el primer valor a 240 Fahrenheit, lo transformo porque mi tabla está en Kelvin, ok, a lo que equivale, y la entalpía del líquido a 40, sin mayor problema. ¿Qué condiciones? Ninguna condición más que la presión atmosférica que estamos. 1 libra de agua, no pasa nada si yo tengo 2 libras, 3 libras, la temperatura es la misma, siempre y cuando yo considere la presión atmosférica. ¿Hasta aquí alguna duda, chicuelos? No, profa. Vale. Okay. Bueno, entonces, por favor, busquen. Voy a dejar de compartir aquí un segundito. Me voy a ir a las tablas de vapor. Entonces me está diciendo, yo necesito primero 40 Fahrenheit. Ok, bueno, estas sí tienen Fahrenheit. 40 Fahrenheit. Entonces vamos arriba. 40 Fahrenheit. Aquí estamos. Yo tengo que interpolar entre esto y esto para que tenga exactamente los 40. Y lo que me están pidiendo es la entalpía de... Profesora, ¿no sería con el de arriba? Ah, sí, es cierto, perdón. Es correcto porque es 40 exactamente. Entonces tengo esto y tengo entalpía de líquido, es este valor. Entonces mi valor va a ser muy cercano a 8.3, muy cercano a 8.3, ¿no? Entonces, eso es lo único que voy a hacer. Y después me dice que está a 240. Voy a moverme tantito. Entonces busco 240 Fahrenheit. 236, 239, aquí está. Entonces busco entre estos dos valores, en mi caso, y esa es la entalpía del líquido.
Ajá. Profesora, yo sí tengo lo mío en Fahrenheit y en BTUs y ya tengo la respuesta de la variación de la entalpía. Ok, un segundito entonces. Nada más un segundito. ¿Dudas aquí? O sea, yo en mis tablas de vapor me ubico donde está el líquido y busco la temperatura para este caso. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesora. Vale, entonces saquen los valores y un segundito, nada más dejen, termino de borrar esto porque... Y regreso con el valor. Entonces no hay cambio de estado, nada más estoy calentando, voy de una temperatura a otra temperatura. Ok, ahora sí, ¿cuál es el valor obtenido? Bueno, a mí me dio 200.29 BTU por libra. Ok, entonces delta H es igual a 229 punto. No, 200.29. Punto 29. Ok, ¿la resta, seguro? Sí, porque me salió que es 208.34 del de 240 Fahrenheit menos 8.05 de los 40 Es Fahrenheit. correcto. Ok, entonces 200.29, ¿verdad? Sí, profesora. BTU libres. Ok. ¿Quién me da el valor en kilojoules sobre kilogramo? A mí me dio 466.22 kilojoules sobre kilogramo. Aquí. Quienes tienen las tablas de vapor parecidas a las que yo estoy presentando ahorita en el día de hoy de la clase, si ustedes pasan varias páginas, casi al final, vienen unos factores de conversión. Yo les voy a pedir que si alguien de ustedes tiene esos factores de conversión, los comparta con sus compañeros. Ahorita voy a dejar un factor de conversión que es muy fácil, por eso les digo que es correcto, porque lo que hacemos es, para cambiar de BTUs libra a kilojoules sobre kilogramo, utilizamos un factor muy sencillo, 2.326. Ajá, entonces si yo multiplico 200 por 2.32, o sea, 2.3, pues me va a dar 466, ¿no? O sea, 466, por eso le decía a su compañero, es correcto. ¿Por qué? Porque inmediatamente multiplicas por 2 el valor sin mayor inconveniente, ¿sale? Entonces, este es un factor de conversión. Anótenlo por ahí, les va a facilitar muchísimo la vida. Factor de conversión de entalpía. ¿Hasta aquí vamos bien?
Chicas y chicos, ¿vamos bien? Mándenme un like, que no están dormidos. Aquí veo. Ok. Ok, bueno, entonces sin problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el siguiente? En el siguiente es igual un delta de entalpía. ¿Qué está pasando aquí? Ahí sí hay un cambio de fase. Hay un cambio de fase. Entonces, lo que estoy diciendo es que voy a calcular la entalpía del vapor a 240 Fahrenheit. 240 Fahrenheit es vapor. Menos la entalpía del líquido. ¿Y cómo se llama esto? A 40 grados Fahrenheit. ¿Cómo se le llama ese cambio de fase? Calor latente. Calor latente. Ok. Si yo tengo tablas de vapor como las que yo estoy mostrando, entonces lo único que tengo que hacer es ir a buscar la entalpía Fg, que es igual al calor latente. Si no lo tengo, entonces busco por separado la entalpía del vapor. No, si tengo que buscarla por separado, ¿qué creen? Perdón, aquí no aplica esto. Busco la entalpía del vapor a 240 grados Fahrenheit y la entalpía del líquido que ya la tenemos, que es la que utilizamos en la parte de arriba. Entonces damos unos minutitos para que resuelvan. Ok, ¿quién quiere participar? Adelante, Mauricio. Me salió 2680.863 kilojoules sobre 2680 punto. Ya no escuché lo demás, Mauricio. 863. Ok. Kilojoules sobre kilogramo. Ok, muy bien, gracias. ¿Quién tiene el valor en BTUs, chicolines?
Ok, a ver. Yo, Adelante. gracias. Me dio 1152.468. 152.468, ¿verdad, Carla? Sí. Ok, BTU libras. Vale. Entonces, ¿es correcto? Estamos bien. ¿Alguna duda con estos ejercicios? ¿No? No. Ok, entonces vamos con el balance de energía. Vamos con el balance de energía. Ok, entonces el problema dice, se tiene un fluido el cual se deberá calentar de 30 a 70 grados Celsius. Ay, perdón, de 30 a 70 grados Celsius. Ok, inciso A. Si el fluido se calienta en un intercambiador de calor con agua, si el fluido se calienta en un intercambiador de calor con agua. Punto y seguido. ¿Qué cantidad de agua se necesitará? ¿Qué cantidad de agua se necesitará? Coma. Si el agua entra a 95 grados Celsius, si el agua entra a 95 grados Celsius y sale a 80 grados Celsius. Maestra, ¿me puede repetir lo de a cuánto se tiene que calentar, por favor? De 30 a 70. El fluido de 30 a 70. El agua entra a 95 y sale a 80. Además, el fluido tiene una densidad de el fluido tiene una densidad de 1.09 kilogramos sobre litro. Y un CP de 0.966 kilocalorías sobre kilogramo por Kelvin. Y entra a una razón de 200 litros hora. Entra a una razón de 200 litros hora. Ese es el inciso A. Este problema tiene dos incisos. Inciso B. Profesora, ¿puede repetir lo último que comentó, por favor? Sí. El fluido en cuestión tiene una densidad de 1.09 kilogramos sobre litro, un CP de 0.966 kilocalorías sobre kilogramo por Kelvin y entra a una razón de 200 litros por hora. Entra a una razón de 200 litros por hora. Inciso B.
Si el fluido ahora se calienta con vapor saturado, a 200 grados Celsius, calcule la cantidad de vapor requerido. Calcule la cantidad de vapor requerido. Ok, entonces, ¿qué hacemos primero para resolver cualquier problema, sea balance de materia o energía? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Un diagrama? Un diagramita. Entonces, lo primero que hay que hacer es realizar un diagrama. Entonces, me dice que yo estoy ocupando un intercambiador de calor y que yo estoy incorporando agua para calentar. Esa agua nos dice, entonces ese es el flujo 1, nos dice que entra a 200 litros hora, que esa agua entra a 95 grados Celsius, que tiene una densidad de 1.09 kilogramos litro y tiene un CP de 0.966 kilocalorías sobre Una duda, maestra, ¿no sería 30 grados Celsius? No, este es el agua. Ah, ok. Ahora voy con el fluido. Y dice que entra un fluido. Permítanme un segundo. Y ese fluido, que sería la corriente 2 que está entrando al intercambiador, ahora sí, esa corriente está entrando a 30 grados centígrados, ¿vale? Ok. Entonces vayan dibujando un segundito porque mi lapicito ya se está muriendo. Ok, el flujo 2 sería de entrada, es un fluido que se va a calentar con agua y después con vapor. ¿Y qué va a salir? ¿Qué va a salir, chicos? No, bueno, yo no puedo. Los 200 litros por hora, porque todo lo que entra es lo que sale. Ok, salen 200 litros hora. Ok, ¿y qué más va a salir? ¿En qué condiciones va a salir esa agua que estoy usando para calentar? A 80 grados Celsius. El agua va a salir a 80 grados Celsius. Ajá. Esa sería la corriente 3. Salen a 200 litros hora. Ok, eso es correcto. Y del fluido sería el flujo 4 que va a salir.
El flujo 4, ¿qué va a salir, chicos? A 70 grados Celsius. A 70 grados Celsius. Ok, entonces tenemos 4 corrientes, 2 de entrada y 2 de salida. Dibújenlos porque tengo que cargar un segundito mi lapicito para la pizarra. Ok, entonces flujo 2, nada más las condiciones que conocemos es la temperatura de entrada, que son 30. Y creen que ahí me equivoqué, chicos. Una disculpa. El flujo 1 no es de 200 litros. El flujo 1 es del fluido que está entrando. Lo que estamos buscando es la cantidad de agua. Bórrenla, por favor, ahí. Creo que puse todo mal. Permítanme un segundito. No, bueno. A ver si ahora sí. Permítanme tantito. Dice, se debe calentar un fluido. Ok, si la corriente 1 es agua, es lo que estoy buscando, perdón. Y la temperatura 1, si es 95 grados Celsius. Ajá. El agua está entrando a esa temperatura. Ok, después nos dice que el fluido, entonces ahora sí, perdón. El fluido está entrando a una razón de 200 litros hora. Que ese fluido también tiene una temperatura de 30 grados Celsius y ese fluido tiene una densidad y un Cp. Okay. Entonces, la cantidad de agua que está saliendo, pues no la conocemos, pero lo que sí conocemos de este punto es que el agua sale a 80 grados Celsius. Y cuando se ha calentado ese fluido, bueno, pues entonces es correcto lo que decían hace un momentito. El flujo 4 debe ser de 200 litros hora. Puede haber algunas pérdidas, sí, pero no deben ser tantas. Y la temperatura 4 es de 70 grados Celsius. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, vale. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué hacemos? Voy a mover la pizarra. ¿Qué hacemos ahora, chicos? Calcular el calor absorbido por el fluido. Ok, más que calcular el calor absorbido, vamos a determinar el balance de energía. Entonces, ok, balance de energía. Casi siempre se inician los balances de materia y luego los balances de energía. Ok, entonces, ¿cómo me queda el balance de energía? ¿Quién me dice la ecuación? Adelante, Mauricio.
Bueno, vamos a considerar todas las energías o ya despreciando. No, nada más ahorita en este punto, solo el balance general, la ecuación general. Ajá. Sería flujo 1 por la energía cinética más energía potencial. No, ya no vamos a deducir en este punto, Mauricio. Entonces, Ok, nada más. Sería flujo 1 por la entalpía 1 más flujo 2 por la entalpía 2. Igual. Te falta algo. Más calor. Ajá. Igual. Flujo 3 más entalpía 3. Más flujo 4 por entalpía 4. ¿Más qué? Más el trabajo. ¿Más qué? Más acumulación. Ok. ¿Y qué elimino de aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Y por qué? El trabajo, porque en un intercambiador de calor no se genera trabajo y si es estado estacionario no hay acumulación. Ok, entonces esto estamos en estado estacionario. Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues va a parecer extraño, nos decían hace un momentito, tengo que determinar el calor. Ok, aquí les comento, cuando tenemos balances de energía, este calor es una fuente externa. Entonces no hay ninguna fuente externa, por lo tanto ese calor se elimina. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a determinar energía? Muy fácil, no se les olvide que el calor es igual al CP, diferencial de temperatura. Ay, perdón. Diferencial de temperatura. ¿Ok? Esto es igual a ¿qué? Dijimos que es muy similar a la entalpía. Entonces se supone que yo estoy calculando calores. Calor de un lado y calor del otro. Entonces, aquí mucho ojo con este término de calor. Normalmente hace referencia al calor que se suministra o se adiciona a este equipo. Entonces, en este caso no hay una adición de calor. Lo que está haciendo es, el calor se está generando por el agua para el inciso A y por el vapor para el inciso B. ¿Hasta aquí alguna duda? Y ahorita vamos a ver si es cierto es lo que estoy diciendo. ¿Sale? ¿Dudas, no? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que la cantidad de fluido que está entrando va a ser igual a la cantidad de fluido que está saliendo. En este caso, del agua. Ajá. Pero también voy a suponer que la cantidad de fluido que yo estoy alimentando a ese intercambiador va a ser igual a la cantidad de fluido que está saliendo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces reajusto mi ecuación. Muy simple. Entonces, flujo 1, abro mi paréntesis. Va a ser la entalpía 1 menos la entalpía 3 porque está del otro lado, le estoy pasando. ¿Es igual a qué? Flujo 4 por la entalpía 4 menos la entalpía 3. Entonces yo estoy igualando flujos, por lo tanto estoy diciendo que el flujo 1 va a condensar la entalpía que tenemos en el intercambiador. ¿Hasta aquí vamos bien? Disculpe, ¿qué le pasó a la entalpía 2? Salud, me la comí. Sí. Ok. Entalpía 4 menos entalpía 2. Vale, nada más aquí es error. Ok. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien?
Sí, maestra. Ok, lo que yo voy a hacer es ahora, les dije que las entalpías se pueden calcular de dos maneras. Cuando hablamos de vapor nos vamos a las tablas, que es lo que hicimos hace un momentito, y cuando hablamos de cualquier otra sustancia vamos a determinar con CPs. Entonces, flujo 1 por el CP de 1 menos la temperatura 1 menos la temperatura 3 del flujo. Es igual, estamos hablando de fluido y estamos hablando de agua, entonces no hay cambio. Vamos a determinar esas entalpías con CPs. Por el CP del agua, es cierto, este es el fluido, ¿verdad? Este es el fluido. La temperatura 4 menos la temperatura 2. Ok, y aquí este es el CP del H2 del agua. Ok, ¿qué estamos buscando, chicos, con esta ecuación? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿El flujo 1? El flujo 1. Lo que queremos saber es cuánta agua se requiere para que ese fluido se pueda calentar. Ajá. No está ebulliendo, no está pasando nada. Ok, entonces tengo el flujo 1, sí, nada más que hay que hacer ahí alguna aclaración. El CP del agua lo puedo conocer, lo conozco. ¿El CP del agua cuánto es? No, el CP del agua. El CP del agua es 1. Ok. ¿Conozco la temperatura a la que está entrando el agua? Sí. Sí, ¿cuántos grados son? 95 grados Celsius. Y la temperatura 4 también la conozco, que son 80 grados Celsius, que me estoy peleando aquí con mi equipo. 80 grados Celsius, ok. Estoy buscando F4, F4 no lo conozco. El CP del fluido sí, es ahora sí el que me dijeron hace un ratito, punto 966. La temperatura 2 y la temperatura 4 las conozco, nada más que hay una cosa aquí. Aquí el detalle está en que debo revisar si las unidades concuerdan con lo que yo necesito. Entonces, aquí, ¿qué tengo que cambiar? Quiero sistema internacional. Las temperaturas a Kelvin. Las temperaturas a Kelvin, el CP a Joules kilogramo Kelvin y el flujo. El flujo es volumétrico, lo quiero másico. Entonces, flujo 1 es igual a ¿qué? A la cantidad que me están dando, 200 litros hora. ¿Por qué lo voy a multiplicar para que se vuelva másico, chicos? La densidad. Por la densidad, que es 1.09 kilogramos sobre litro. Ok. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Por favor, ¿quién me ayuda a hacer? ¿No es el flujo 4, maestra? Sí, hoy estoy durmiendo yo. Flujo 4. Es correcto. Ok, ahora sí, ¿cuánto da eso? $218. Ok. Kilogramos hora. Ok, el CP hay que transformarlo a joules sobre kilogramo por Kelvin. Y las temperaturas a Kelvin, ¿vale? Entonces, teniendo eso, lo que voy a hacer es nada más despejar a F4 de mi ecuación que está en la parte de arriba. Entonces, vamos a dar unos minutos para resolver. Y lo que voy a hacer
mientras ustedes hacen eso, es el análisis dimensional. Entonces, ¿qué es el análisis dimensional? Es verificar que toda la ecuación tenga las mismas unidades. Entonces, flujo 1, ahorita lo tengo en kilogramos hora. El CP lo debo tener en joules sobre kilogramo por Kelvin y la temperatura es Kelvin menos Kelvin. Entonces, de este lado, el flujo debe ser kilogramos hora. El CP del agua está igual en joules sobre kilogramo por Kelvin. Kelvin menos Kelvin. Entonces, la ecuación es dimensionalmente homogénea. Ok, vayan sacando los valores, chicos, mientras yo sigo peleando con mi equipo. Ahí está. Ay, es que no conecto. Y despejen a F4. Entonces, este es un balance muy, muy sencillo, sin mayor inconveniente. Aquí nos vamos a ir calificando todos, aunque participe un solo compañero. Entonces, ahorita quien me dé el CP y las temperaturas, sin mayor problema. Y ustedes en su cuadernito van poniendo las calificaciones, ¿vale? Entonces, cuando vayan teniendo los resultados, me levantan la manita para participar y se van poniendo participaciones. Entonces, quien participe de forma oral tiene 2 participaciones en el punto y lo demás palomitas. ¿Quién me da el resultado del CP, chicuelos? A mí me dio 4041.744. Ok, a ver, entonces es 4041. 744. Joules sobre kilogramo por Kelvin. Sí. ¿Seguro? Me suena que es mucho. A mí me salió 2.3087 por 10 a la menos 4. Ok, a ver, ¿alguien más? A mí también me dio 4041, pero .84. Ok, a ver, entonces nada más dejen rectifico. A ver, una kilocaloría. Una kilocaloría son 1000 calorías. Ajá, entonces el valor que tenemos arriba, pues lo primero lo multiplicamos por 1000 y ahorita reviso lo demás. Entonces verifico, chicos.
Ok, sí es 4000, ¿eh? Ok, 4000. Ya los decimales está. 4040, a mí me salió 4043.676, pero está bien, 4040 y algo, ¿sale? Entonces nada más rectifiquen. ¿Quién me da las temperaturas? Rápidamente. Ok, adelante, Sari. Bueno, a mí la temperatura 1 me da de 368.15 Kelvin. No te escuché bien. La temperatura 1 me da de 368.15 Kelvin. 368.15 Kelvin, ok. La temperatura 2, 303.15. Ajá. Y la temperatura 3, 353.15. Ajá. Y la temperatura 4, 343.15. Muy bien. Eso no hay problema, eso es correcto. Ok. Vale, chicos, entonces despejen F4 y ¿cuánto sale F4? Entonces, por favor, palomita en cada valor que pusimos aquí, si lo tuviera un bueno, en el CP y las 4 temperaturas. Entonces llevamos 5 participaciones el día de hoy aquí. Cuando tengan el resultado me avisan. ¿Listos? ¿Quién tiene el resultado? ¿No? A ver, José Antonio. A mí me dio 84.6273 kilogramos sobre 84 no puede salir tan pequeñito. Vamos a ver, deja reviso, verifico. Okay. Me sale 561.191 kilogramos sobre hora. Sí, a ver, revisen, por favor. El CP del agua es una kilocaloría sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, a joules, ¿a cuánto equivale? 4184. 4184, ajá, es correcto. Ok. Hay participación. A ver, entonces, 561, por ahí otro dato. A ver, ¿quién me dice, por favor? A mí también me salió 561.56. 561. Ajá, es correcto. Entonces, nada más ahí, por favor, verifiquen qué valor pusieron en el CP del agua. 561 punto.
No, 561 a ver. 568. 561.568. 68. Ah, 68, perdón. No, punto 568. Ok. Sí. Ok, vale. Mucho cuidado con el CP del agua. El CP del agua equivale a 4.182, 184 o 186, depende del libro. Joules sobre kilogramo por Kelvin. ¿Vale, chicos? Ok, entonces esto que acabamos de hacer es el inciso A. ¿Qué va a pasar con el inciso B? Bueno, el inciso B nos dice es el mismo problema y lo único que estamos cambiando es, en vez de agua, vamos a tener vapor. Entonces partimos de la ecuación que ya tenemos aquí. Ajá. Entonces es flujo 1 por la entalpía 1 menos la entalpía 3 es igual a flujo 4, entalpía 4 menos entalpía 2. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Regreso tantito. ¿Quién es el flujo 1? Ahora en este caso es mi vapor. Entonces, este lo estoy buscando. Este se traduciría como perdón ahí. Este de entalpía, ¿a qué hace referencia, chicos? Tiene que ceder calor ese vapor para poder calentar el fluido que nos interesa. Entonces, siempre iniciamos aquí con líquido saturado y después vapor saturado. Entonces, la entalpía 1 va a ser líquido saturado y la entalpía Disculpe, profesora. es al revés, perdón. Sí. Creo que el inciso A lo hicimos mal, ¿no? Porque F4 es el que ya se conoce, el de 200, y F1 es el que se quiere despejar. Ah, es F1. Ok. A ver, nada Entonces más. ahí quedaría al revés, ¿no? A ver, corrijo. Sí, el despeje quedaría al revés. ¿Y el valor es el mismo? Aquí estamos mal, ¿verdad? Flujo 1 es igual. No, bueno, así vengo dormida. Es flujo 4 por el CP del fluido, temperatura 4 menos temperatura 2, entre CP del agua, temperatura 1 menos temperatura 3. Ok, nada más por favor verifiquen si el resultado es el mismo. Creo que sí, porque alguien sí me lo dijeron bien. Que dejen hago aquí la cuenta. Sí, está bien, chicos. Nada más el despeje estaba mal ahí en otros. Ok, voy a regresar al inciso B. Entonces, el flujo 1 es el que estoy buscando y la entalpía 1 es vapor saturado y la entalpía 3 es líquido saturado. Entra vapor, ese vapor transfiere calor y lo que estamos haciendo es, ese vapor va a dejar de ser vapor para pasar a ser líquido. Entonces esto pues se llama calor latente. Y F4 lo conocemos y las entalpías las conocemos, pero vamos a reordenar la ecuación. Entonces flujo 1
por la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido a 200 grados centígrados menos la entalpía del líquido a 200 grados centígrados es igual al flujo 4, que es lo que estoy buscando, por el Cp del fluido, temperatura 4 menos temperatura 2. Ok, otra forma de escribir la ecuación es flujo 1 por el calor latente a 200 grados centígrados es igual a flujo 4 por el Cp del fluido, temperatura 4 menos temperatura 2. Todo ya lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese valor de calor latente a 200 grados? ¿Qué tengo yo que hacer, chicos? ¿No? ¿Nadie? ¿En tablas? Entonces, este valor lo busco en tablas. Y no se me vayan porque no han pasado asistencia, por favor. Pongan asistencia, por favor. Ok, lo busco en tablas, ya sea mi vapor y mi líquido o mi calor latente si tengo el valor. Entonces, concluir este ejercicio se va a quedar de tarea. El flujo 4, Cp del fluido, temperatura 4 y 2 ya los tengo, están en las unidades del sistema internacional. Entonces buscar en tablas el calor latente joules sobre kilogramo. Ok, ¿dudas aquí, chicos? Sí, para ese inciso igual tenemos que encontrar el flujo, ¿no? Flujo 1. Sí, flujo 1. El flujo 1 es lo que estamos buscando, ¿vale? Ok, entonces vamos a dejar esta de tarea y no se olviden que esta semana hay examen, ¿sale? En un momentito pongo todas las indicaciones para el examen. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted, maestra. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Profesora. Hasta luego, maestro. Hasta Hasta luego, luego. maestra, que le vaya bien. Hasta luego. Igual ustedes buen inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.